Esto es un reporte, esta es una experiencia que decidí hacer para saber primero si seguía adelante o no con ondas de choque radiales y con el láser de alta intensidad, basado en el hecho de que todo estímulo físico influye sobre la célula humana y lo hemos visto cómo una célula madre se diferencia con electricidad, y estos trabajos estaban hechos desde el año 2003 por Silver, lo que significa que no es extraño, ¿no es cierto?, que también otra influencia que no sea la presión influya en el cuerpo humano. Y esto viene incluso, y eso es lo interesante, viene de la helioterapia. Poner una herida al sol en un niño pequeño cuando uno no tiene otro recurso, la seca. Y eso significa que de alguna manera la luz, los fotones, influyen sobre esto. De ahí la idea que fue generándose de polarizar primero la luz y llegar hasta la energía más alta, digamos, en el láser. Y el láser, se da cuenta Einstein, ¿no es cierto?, poniendo una característica que yo les voy a mostrar de lo que es, cómo se hace esto, y Mester, que comienza a hacer trabajos en heridas cuando ya el láser estaba descubierto. ¿Y qué es lo que es el láser? Es una luz que en vez de estar desordenada, es monocromática, tiene solamente una longitud de onda, digamos, dentro del espectro visual, es polarizada, es decir, es absolutamente en una sola línea, igual que coherente. O sea, son electrones que siguen una línea coherente y concentran la energía. El láser de alta intensidad, para ir más rápido, se usa en cirugía cuando esta onda es colimada en un punto, se junta en un punto. Pero si la misma energía alta la decolimamos, la abrimos, entonces podemos penetrar hasta 10 o 12 centímetros en el interior del cuerpo y crear con esa energía un cambio celular que ya para todo el mundo sabe. Existen publicaciones que demuestran, ¿no es cierto?, una serie de condiciones biológicas que no es en este momento el caso de mostrar. En el año 60, el láser de alta energía, que es equivalente a energía de pero en un solo punto, se empieza a usar en cirugía. En los años 90 comienzan los experimentos con el láser tipo 4 para terapia médica. Y muchas veces me preguntaron hoy día, ¿para qué sirve esto? ¿Qué diferencia tiene con la onda de choque? Y hay diferencias. La onda de choque, ¿no es cierto?, es para, por ejemplo, para las tendinopatías cálcicas del hombro, es muy útil en las epicondilopatías, en tensopatías crónicas, etcétera. Pero el láser sirve, por ejemplo, para los fenómenos degenerativos articulares. El caso de la artritis cervical, que vimos que en los puntos gatillantes mostrados ayer no era una buena idea, digamos, habían algunos problemas. Sirve para los fenómenos inflamatorios, como la bursitis, cosa que en los fenómenos inflamatorios en la onda de choque es más problemático. Sirve, y hay trabajos que les voy a mostrar, para el dolor lumbar, para distensiones musculares, para artrosis de rodilla, que les voy a mostrar los resultados, incluso para la primera etapa de esguince de tobillo de etapa 1, de grado 1 o 2, no de grado 3. Y también se combinan para el caso de la fasciopatía plantar. Entonces, eso me dio la idea de ver cómo me iba a ir si hacía los dos tratamientos o uno solo. Y me basé en trabajos que están en la revista Laser, como por ejemplo este que habla de alta energía y baja energía en pacientes de artrosis de rodilla, con un muy buen resultado con alta energía. O por que hablaba de que la alta energía del láser, ¿no es cierto?, servía en dolor lumbar crónico, comparado con grupo control. O este último, que es reciente, ¿no es cierto?, en epicondilopatía. O sea, algo había en esto que me llamaba la atención y yo quería saber si podía o no podía hacerlo. Y entonces creé un protocolo. En mis primeros 100 pacientes, 91 de los pacientes que tenían patología musculoesquelética crónica, no decidí hacer un trabajo científico, solo un reporte, darme cuenta si seguía o no. Y por eso tomé groseramente grupos. Les puse a 91 solo láser y a 9 pacientes le hice una combinación de láser con ondas de choque para saber si mejoraban, si no mejoraban en ese criterio. Aquí tienen ustedes la serie con el grupo etario. Aquí tienen la serie de los 9 que les puse la mezcla de cosas, ¿no es cierto? Y los pacientes que estaban... ¿Por qué les hice el tratamiento? Porque venían fallando en los tratamientos clásicos, antiinflamatorios, colágeno. Unos habían fallado incluso, los que les hice el láser, con ondas de choque, tanto focales como radiales. Solamente toma en cuenta de que los pacientes que combiné el tratamiento de ondas de choque y láser no fueran pacientes que habrían recibido tratamiento previo de ondas de choque. Estas fueron las máquinas que usé. No tengo ningún conflicto de interés con esta compañía, ni con ninguna. Y la energía de láser, ¿no es cierto?, usé los protocolos que la compañía en la cantidad máxima de energía a absorber me indicaba.
variaban los tiempos y variaba, digamos, la superficie, pero no la cantidad máxima, porque tiene dos etapas de tratamiento, una etapa de dolor y otra etapa de estimulación. No voy a entrar en ese detalle. La evaluación que le hice a mis pacientes, entre paréntesis, hice 5 tratamientos, aunque los protocolos internacionales hablaban de 10 todos diarios. Yo decidí bajar la dosis porque es un bioestimulador y me parecía que, igual que la onda de choque, cantidad importante de estimulación no era necesaria. Y hice, en el caso del láser, ocupé la escala visual análoga y le hice un simple test a los pacientes a la 5ª sesión de láser, que cuando era con ondas de choque lo mismo, si estaban satisfechos o no satisfechos. El protocolo que hice para los casos combinados, pensando en que en algunos casos de patologías crónicas de tendón o de hueso hay inflamación, usé primero láser las 2 primeras semanas y después combiné la 3ª, la 4ª y la 5ª semana e hice la evaluación final a esa 5ª semana. Esto era, al último día de tratamiento se hacía la evaluación. Hicimos una planilla Excel, pusimos todos nuestros pacientes y resultaron en forma global. Esto es, insisto, es un reporte, no es un trabajo científico, es un reporte. Teníamos patología de hueso en un 53% y tendón y mixtas, por ejemplo, una tendinopatía aquiliana con artrosis de rodilla en un 23.07% también de los casos. Cuando hicimos la evaluación de cuánto dolor había disminuido, tuvimos un porcentaje promedio de casi un 70%, siendo más o menos similares, ¿no es cierto?, según el número de pacientes, en todos los casos, tanto en hueso como en tendón como en patología mixta. En el caso de la satisfacción de los pacientes, me llevé una grata sorpresa. Casi un 90% de ellos estaban absolutamente satisfechos y se volverían a hacer un tratamiento de láser solo o combinado. En el caso de la artrosis de rodilla, ahí fue donde tuve la mayor sorpresa. En este caso, lo que tuvimos fue, en relación a la población general, ¿no es cierto?, tuvimos un mejor número, o sea, un mejor resultado, digamos, de alivio del dolor, casi un 80% sobre el 70% que teníamos antes. Y en satisfacción de los pacientes, aunque es un número menor, todos los pacientes dijeron que estuvieron muy satisfechos con lo que habían notado porque antes estaban semi-invalidados, no podían muchos de ellos operarse de prótesis y ahora estaban muy contentos. En el caso del dolor lumbar, sin embargo, obtuvimos semejantes resultados en el cese del dolor y la satisfacción de los pacientes es un poco menor a la población general. Probablemente esto es porque el dolor lumbar, como ya lo hemos visto estas veces, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy no tiene una respuesta concreta de cuál es su causa, y es posible que nosotros aquí no estemos actuando sobre todas las causas del dolor lumbar. Respecto a la patología mixta, solo me voy a referir a tendón porque tuvimos un caso mixto de tratamiento combinado y un caso de hueso, por lo tanto no puedo hacer ningún análisis, pero patología tendinosa tuvimos un 67.85% de alivio del dolor. Este promedio está alterado por esta situación que les digo. Y en el caso del tratamiento combinado, ¿no es cierto?, nuevamente en lo que es satisfacción de pacientes, tuvimos una satisfacción de pacientes de alrededor de 85% en patología, digamos, solamente tendinosa, sin evaluar estas dos. En resumen, la terapia de láser aumenta la satisfacción y disminuye el dolor de los pacientes en los 3 tipos de patologías crónicas. Las 2 patologías que analizamos, en el caso de la artrosis de rodilla tuvimos mejor resultado que en el caso de la población general que el caso del dolor lumbar. Y en patologías, digamos, en que usamos la terapia combinada, ¿no es cierto?, que fue solamente en tendón lo que podemos evaluar, lo que tuvimos es que no había un mejor resultado que cuando usábamos el láser solo. O sea, usando ambas cosas no fue mejor que usar el láser solo. Esto me permite decir a mí hoy, que voy a recién partir con esto en el futuro, que en este estudio preliminar nos falta todo el estudio de ciencias básicas en nuestros pacientes, estudios que vamos a hacer con patologías en forma separada para usar las escalas clásicas que aquí no se usaron obviamente, y también es necesario, ¿no es cierto?, hacer randomizados prospectivos y con grupo control, porque estos resultados de satisfacción y de dolor son tremendamente, dan muchas ganas de seguir. Muchas gracias.